nacimos para mí en el lugar equivocado, porque los dos sufríamos mucho de vivir en la ciudad. Tenemos quilombo, porque es mentira que acá no tenés quilombo. Y después decimos, mirá, siempre lo que nos pasó malo fue porque vino algo mejor. Un fuerte incentivo para que nuestro hijo, que en ese momento tenía un añito cuando nos vinimos acá, nosotros quisiéramos que él viviera todo eso, de no estar con miedo, que pudiera jugar en la calle. Al principio nos daba vergüenza, hoy es más común, ¿viste? Pero la verdad que nos conocimos por una página de estas de que se conocen. Tomás. En ese momento se llamaba, ¿cuál era? OnlyFans, ¿cuál era? Cada vez era, bueno, antes no salgamos a la noche, y después era no salgamos a la siesta, y después no salgamos un domingo a la mañana, y cada vez te encerrabas más en tu casa, y la verdad que no era una linda vida, para nada. Segundo, nos dimos cuenta que había posibilidades de trabajar para los dos, y bueno, nos entusiasmamos y dijimos acá. Empecemos acá, porque aparte nosotros nos planteamos quemamos las naves, o sea, nada de plan B. ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo anda la banda? Estamos acá en una historia más. Nos vinimos hasta San Lorenzo. No es a donde vive el gato con botas, pero sí es, digamos, como una comuna que está lindante con Mina Clavero y con Cura Brochero. Venimos a conocer a Diego y a Olga. Tienen una historia bastante importante, ellos son docentes, están viviendo acá hace 12 años, hicieron su casa, participaron, parece que la casa se la dejaron por la mitad, tuvieron que arremangarse y hacer un montón de cosas ellos. Él trabajó en una central nuclear, así que hay tela para cortar, como digo yo. Bueno, si te gusta este contenido, suscríbete, activa la campanita, dale like, compartí y comentá siempre con respeto. Y si quieres dar un paso más en lo que es la colaboración, abajo te dejo el alias de Mercado Pago y el link de PayPal para que puedas hacerlo si es que tenés ganas. Y también te voy a dejar el link al WhatsApp de Romy, que ella hace gestión de redes sociales. Si querés a alguien que realmente maneje las redes sociales muy bien y que haga unas gráficas y unos videos muy copados, te pones en contacto con ella. Y también, una más, si tenés una buena historia en donde el hilo conductor sea que estás bien, que estás contento y que todo está en orden, abajo te dejo el link de mi WhatsApp para que te pongas en contacto y podamos hacer una charla contando tu historia. Ahora vamos a conocer a Diego y a Olga y a ver qué tienen para contarnos. Ahí va. Buenas. Chicos, ¿cómo va? Esta vez no aplaudí. Estaban ahí, era fácil, era fácil. ¿Cómo va eso, chicos? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Bien, bien. ¿Todo bien? Hola. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, con suerte. Bueno, nos encontramos. Tuvimos un par de días y vuelta. Ya se dio. Chicos, 12 años que están acá. 12 años. Sí, señor, sí. 12 años. Bien. No spoileemos mucho un poco de la historia, pero ¿de dónde vienen? Así como cortito, ¿no? ¿Cuál fue el cambio ese? Vinimos de Capital, de Buenos Aires, ya de La Boca. Sí, nacida en La Boca, en la Villa Pueyrredón. Después nos juntamos y nos fuimos los dos a Villa Devoto. Ah, mirá. Y de ahí, de Villa Devoto a Tras la Sierra. Bien, yo era de Paternal. Así que Sí, estamos ahí. venimos todos del mismo bolonqui. Nos vendieron que era Devoto, pero era Montecastro. Montecastro. Ah, mirá. cierto. Sí, estaba ahí en el límite. Sí, Montecastro. Cuando lo compramos como Devoto. Cuando lo vendimos como... Che, ¿favoreció o no favoreció? No, me parece que no. Pero bueno, estuvo bueno. Una etapa. Bien, che, nada, docentes, eso ya es algo que da, como digo yo, tela para cortar. Dan clases acá, me imagino, y vos se van también lejos. Yo me voy todos los días al Zacate, sí, 52 kilómetros de acá. Eso ya es más campero. Sí, si bien está sobre la ruta, es zona rural. Claro. Considerado zona rural. Y ahí ya viene otra historia, ¿no? Es otro tipo Es de... otra historia. Bueno, yo además soy electricista, ella es traductora pública. Entre todo eso compensamos un poco. Bien, acá. y también estás por recibirte De profesora de yoga. de profe de yoga. Sí, esa es la última adquisición. Bien, están activos. Sí, sí, Totalmente. sí. Ahí siempre hay cosas para hacer, y más si hay que vivir. Siempre decimos que mientras tengamos salud, vamos para adelante. Perfecto. Tal cual. Somos como... nos compensamos. Bien. Che, y esta tierra, más o menos tenés un poco las medidas, cuánto
Esto es más o menos 1000 metros cuadrados. Hemos comprado nosotros el lote. Bueno, aclaramos, estamos en la comuna de San Lorenzo. Fuimos construyendo esta casa que ves. La idea era que podíamos hacer algo también para alquilar, no nos dio el cuero. Pero bueno, vamos avanzando de a poquito en lo que podemos. Cocheras, parrillas, no sé, en algún momento algo nos gustaría tener para alquilar también. Bien, y un poco la historia de la casa, así un poco resumido, porque yo sé lo que es tener que construir en la zona. ¿Cómo fue la experiencia de ustedes? Envejecé 10 años. Yo así como me ves, claro, envejeces. Sí, luchás mucho. Nosotros alquilábamos todas esas casitas que vos ves de enfrente, mientras construía para estar cerca, alquilábamos eso, como para ir controlando también el tema de la obra, y bueno, y ayudar y colaborar. Sí. Pero bueno, así todo fue una lucha. Terminaste laburando Sí, un poco. terminé laburando porque quedó... Terminándola a nosotros, digamos. Sí, quedó mucho por hacer. Y hoy no sé si recomendaría hacer un tipo de construcción así. Veo hoy cosas tan simples para construir con otro tipo de construcción más en seco. No sé si hoy me metería en algo así. La verdad que uno aprende y... Vas aprendiendo, claro. Sí, y bueno. Sí, hay otras alternativas, creo, mucho más prácticas y económicas hoy en día. Que en su momento nosotros, por ser citadinos, no hicimos quizá el trabajo de empaparnos antes de mandarnos a construir. Fuimos por lo que ya conocíamos y bueno, estamos felices con lo que logramos, pero Costó mucho. Bien, está bueno también un poco poner en contexto de que me gusta usar mucho la palabra desmistificar, porque venirse acá bajo ningún concepto es sencillo. ¿No? Es así, a ustedes les tocó quizás con el tema de la casa, pero pasan un montón de cosas. Sí, no, para se nos nada. dieron fáciles algunas cosas al principio, ¿no? Sí. Cuando nosotros venimos acá fue con la idea de venir de vacaciones, ¿no? No conocí. Así llegaron. Vamos de vacaciones, me encuentro con una amiga que habíamos hecho primaria, secundaria, jardín de infantes, toda la vida habíamos transitado muchos años juntas y me la encuentro acá. Yo no sabía que estaba viviendo acá y nosotros como que estábamos en la búsqueda de... Sí, nosotros queríamos rajarnos de Buenos Aires. Sí. O sea, Ya había picado ahí un poquitito. sí. Yo toda mi vida, mi papá de la provincia de Buenos Aires, la zona de Junín, mis veranos eran ir al campo. Nacimos para mí en el lugar equivocado, porque los dos sufríamos mucho de vivir en la ciudad. Entonces, este fue el lugar, pero podía haber sido cualquier otro. O sea, no es que teníamos idealizado Tras la Sierra. Llegamos, nos encantó, conocimos cosas que ni teníamos idea que existían. Está bueno porque eso demuestra que no estaban embelesados como hoy, che, la sierra, no. De repente capaz que conectaron y, es acá. Sí, La idea tal es cual. salir de la ciudad, hacer otro tipo de vida. Bien. Una vida más relajada, más conectada con la naturaleza, cambiar 180 grados la forma de vivir. Estamos en el proceso, todavía no lo hemos logrado. Porque... Bien, te iba a preguntar eso. Bien ahí, te iba a preguntar eso. ¿Consiguieron lo que estaban buscando? ¿Todavía lo están transitando? Y a medias, lo que sí, nosotros a veces nos acostumbramos mucho a las cosas buenas que uno vive acá. Por ejemplo, nos acostumbramos a que acá es seguro, que nuestro hijo vino de meses, un año, y ya tiene 13 casi, podemos dejarlo tranquilo, vivimos tranquilo, y a veces nos acostumbramos a eso y no lo valoramos. Ponele, vamos a Córdoba por algún trámite o algo y andamos con los celulares así, y en un momento, che, pará, cuidemos acá un poquito la mano. Claro, hay que tener cuidado. No estamos adentro de la a veces sierra. cuando volvemos a Buenos Aires de visita también. Dejamos el auto abierto, ¿viste? Y ya como que tomamos una onda que En otro lugar no funciona. no funciona. Y a veces a veces nos sentamos, hablamos, tomamos un mate y decimos, che, pero mirá, todo esto que tenemos, hay que recordar lo que lo tenemos, porque a veces uno lo pierde. Olvídate eso. Por ejemplo, acá te vas a cualquier lado cerca, en 5 minutos tenés todo cerca. Tenés que ir a hablar con el intendente, lo tenés cara a cara, ¿entendés? Y te conoce y qué sé yo, es otra la onda. Entonces eso a veces que uno pierde y deja de valorar, a veces nos sentamos, che, mirá, tenemos quilombo, porque es mentira que acá no tenés quilombo. Es mentira, sí. Acá tenés muchísimos quilombos, Son otros. Son otros. Es como cuando no tenés plata, que tenés unos bardos y después cuando Tal cual. llegás a tener plata, tenés otros quilombos. Pero los quilombos están... Siempre hay lío, sí. Cual. Sí. Pero cuando nos pasa eso, che, pero mirá que tenemos una ducha caliente, tenemos un lindo lugar. Ahí está, bueno, ver lo que hay. Estamos criando a Matías sí. y nos inyecta de nuevo esa emoción y esa aventura que fue venir acá. Funciona mirar la mitad del vaso lleno. Bien, Sí, a nosotros totalmente. nos funciona. Porque siempre, ¿no? Hay como lleno total no está nunca. Y ya te vamos a contar que nos pasó de todo, ¿eh? O sea, Bien ahí. Bueno, ahí te la para cortar. Uy, acá están los permisos, ¿no? Acá están los pichichos, 2 de los 4. ¿Cómo andan?
ahí vagueando bien ahí, como tiene que ser. Estos son todos Bien. recuperados, menos aquella. Estos 3 son recuperados, la mamá, el hijo, y acá hay una que llegó en pandemia. Permiso. Y Ella es Leia, que llegó en pandemia. Leia, como la princesa. La Sí. más loquita de todos, que todo tiene connotación Star Wars. Bueno, sí, son Yo. son frikis ahí el señor. de Star Wars. Para que me pongo así le salen los. El señor es Los dos. Star Wars, yo no lo banco, vamos. Ah, bueno, y vos somos siempre todos frikis de algo, a ver. Yo soy muy fan de una banda de Depeche Mode. Depeche Mode, bien ahí. Esa época bien emo dark de los primeros, así. Eran bien tristes, así, todo Bien, sí. todo down, bien ahí. Esa onda, sí. Che, bueno, hermoso acá. Bueno, no sé si la cámara le hace justicia, pero súper amplio esto. Sí, Sí, la está verdad bueno. que hemos logrado una... Cocina, living, comedor, todo. Todos felices y cómodos. Esto después te vamos a contar que no era todo galería lo que ves afuera, hay como una habitación más. Ya te vamos a contar por qué, porque se nos voló el techo en una tormenta. Ah, miércoles. Nos voló todo esto de la cocina y toda la Toda la galería. galería afuera y todo. Y bueno. Pero, ¿sacó la parte de arriba o arrancó el techo, se Desde quedó? La mitad, desde acá para allá, voló entero 20 Entero. metros para atrás. O sea, acá se veía el cielo. Sí, se Tal veía cual. cielo Wow. y tormenta y Lo único nada que quedó más. la viga central. Todo esto voló y toda la parte del techo de la galería, que después vas a ver, también voló. ¿Y eso en qué año fue? Y Hace hará 5 años. 4 o 5 años, Más sí. o menos. Mi mamá estaba acá con nosotros, 80 años tenía, Pero pobre. pandemia fue, sí, Sí. 2019. Un tormentón que vino acá fuerte Sí. y parece que pasó como un ciclón por acá. Esto también no estaba bien hecho. Las vigas no estaban agarrando los hierros, no estaban agarrando bien la viga. Fue un laburo que estuvo mal hecho. Y bueno, perdimos todo eso. Pero bueno, después de eso, yo siempre digo que todo lo malo que nos pasó fue porque Fue vino para- algo bueno. después Pudimos se cerrar fue ahí, mejor. decidimos cerrar, dejamos una habitación más y eso hace ahora que tampoco embolse tanto el aire cuando Bien. hay tormenta ni nada. Lo que acabas de decir es importantísimo, ¿no? Porque yo estoy tratando de... Aparece esa historia de que hay algunos que se terminan dando cuenta que a pesar de que la pasan como el tuje un montón de veces, era el camino que había que recorrer para llegar a estar bien. Nosotros nos dimos cuenta que es un patrón, ¿no? En nuestra vida, que siempre que nos han pasado cosas jodidas, cosas feas, a la larga era porque teníamos que recibir algo mejor y eso como que nos allanó el camino, en cierta forma. O sea, en el momento obviamente bajón, pero después te das cuenta que tenía que ser así. Claro, entender eso capaz que inclusive cuando ya empezás a ver ese patrón que hablas vos, hace que en esos momentos tengas esa luz de decir, ok, está todo mal, pero Tal cual. seguramente un poco más adelante está la luz. Sí, lo vemos así, porque la verdad que siempre fue por eso. En el momento, ojo, no somos, ay, qué hermoso es esto que nos pasó mal, vamos un besito, No, olvídate. dejando que nos pasó mal, nos queremos matar, nos agarran bajones, y después decimos, mira, siempre lo que nos pasó malo fue porque vino algo mejor. Y bueno, esto será que hay que hacer un cambio, hay que Bien ahí, enderezar la nave. buscarle. Y la verdad que siempre fue por algo mejor. Hasta yo he volcado acá, me quedo dormido en la ruta, volqué un auto. O sea, nos han pasado historias. Bien, Lindo. tuviste tu angelito Sí, protector. Sí, tuve. Y mirá, eso fue tremendo porque Matías era recontra chiquito. 2 años tendría. 2 años. Y yo vuelco, Sí. vengo con la grúa atrás y ella preocupada. Y mi nene de 2 años ve el auto destrozado, me ve a mí y le digo, no pasa nada, Mati. Y él con sus 2 añitos me dijo, papi, ¿vos bien? Sí, todo bien. Listo, no importa lo otro, está todo bien, me dijo entonces. Wow. 2 años tenía. Yo ahí dije, Sí. el pibe es especial y nos hizo caer la ficha de que es así. Claro. Viste, de que bueno. como- Una bajada de línea importante, ¿eh? Sí, sí, lo hemos recuperado siempre y bueno. Lo bueno es que lo pudiste en ese caso ver. Un montón de veces, las señales siempre están. Sí. Y pasan de largo, nos hacemos los giles. También que te lo dijo tu hijo. Y a Eso. veces la señal te tira que vos sigas por el camino más fácil. A veces te pasa que, por ejemplo, vos querés cambiar de vida. A nosotros nos pasó antes de venir. Y a lo mejor te ofrecían más guita, o te ofrecían un mejor puesto de trabajo. En el laburo. En el laburo, Sí. o en una empresa más importante. Y vos decís, cha, pero si vos te tentás, te fuiste para el camino a veces que no querías ir seguramente. Claro, va por la comodidad. Claro, Exacto. ahí a veces está el tema de que sí, los mensajes aparecen y saber leerlo y decir, no, bueno, esto me tienta o me están tentando, pero yo quiero ir para allá. Bien ahí. Y no sé qué le pasa a la cámara, pero vamos a sentarnos a charlar ahí en un ratito.
Bueno, mi nombre es Olga, tengo 48 años por una semana más. Ah, bien, ya estás ahí. Estoy ahí de los 49, terminando la década. Vengo de Buenos Aires, del barrio de La Boca. Nací ahí y viví ahí hasta los 30 años, hasta que lo conocí al señor. Y bueno, soy traductora de inglés, profesora de inglés y como proyecto de profesora de yoga, porque estoy ahí terminando, Bien ahí. faltar los exámenes y demás. Así que bueno. Bueno, mi nombre es Diego, tengo 53 años, también de Cava, del barrio de Villa Porredón, medio Villa Porredón, Villa Urquiza, pues estábamos ahí al límite. Y bueno, como dijo ella, nos conocimos hace ya 19 años. Bien. Y acá estamos. Che, bueno, arranquemos un poco por el presente. Quizás cada uno tenga algo distinto para contar. Hoy en el presente, ¿quién es cada uno? ¿Quién es cada uno? Bueno, yo tengo siempre la idea de que él es la locomotora de la familia. Mirá bien encarado, bien ahí. Digamos, él tiene esa beta emprendedora que a mí me falta y que yo lo compenso con el apoyo moral, logístico. Me baja tierra. Y claro, a veces como que se excede un poquitito en el entusiasmo y no, tal cual, lo bajamos un poquito a tierra. Pero bueno, Se complementan. complementamos Sí. así. Yo sí. creo más que somos individualmente que somos como conjunto, porque somos fuerte unidos. Capaz Ahí que va. muy débiles o con algunas debilidades por separado, pero somos muy fuertes juntos. Entonces creo que eso es lo que más nos hizo llevar la vida que llevamos y emprender lo que llevamos. Porque yo me siento apoyado y me bancan mis locuras, pero a la vez tengo el cable tierra cuando me excedo de mis locuras. Bien. Bueno, y creo que es una compensación de por eso estamos tan juntos y tenemos tan linda relación. Bien. ¿Hace cuánto? 19. 19 años. Sí. Vamos a unos 20 para atrás. ¿Quién era cada uno hace 20 años? Y yo soy técnico electrotécnico, siempre trabajando en empresas de ingeniería, más que nada en partes de oficinas. Tuve la suerte de trabajar de los 19 años en empresas muy importantes, siempre en el ámbito del petróleo y gas, el sur de la Argentina. Esa es la época de la planta. No, eso Vino un poco después. después, hay que contarlo eso. Sí. Y me metí desde chico en ese tema de la ingeniería, trabajando siempre en estudios de ingeniería. Mi viejo nació en realidad en la provincia de Buenos Aires, cerca de Junín. Mis veranos me subían al tren, en ese momento se podía, me bajaba, me pasaba los 3 meses de verano en el campo. Como que yo en especial, sufría mucho vivir en la ciudad. Siempre viví en un barrio con mucho verde, siempre estando en la calle todo el día. Viste cómo éramos antes, bicicleta, fútbol, te llamaba tu vieja para tomar la leche, tomaba la leche y volvías a jugar. Nos criamos de otra manera. Hoy eso no se puede hacer y tal vez eso también fue un fuerte incentivo para que nuestro hijo, que en ese momento tenía un añito cuando nos vinimos acá, nosotros quisiéramos que él viviera todo eso, de no estar con miedo, que pudiera jugar en la calle. Claro. Y bueno, fue como este cambio un poco por nosotros, que no nos bancábamos más la ciudad, pero más que nada también pensando en él. ¿Y vos hace 20 años? Y yo hace 20 años, como dije, viví en La Boca, familia, vivía mis hermanos, mis padres, yo tenía mis 2 papás, ahora no tengo a ninguno de los dos, y trabajaba como traductora independiente en mi casa. Ah, bien. Sí, yo siempre desde que elegí la carrera lo hice con esa mentalidad de que quería trabajar Independiente. sola. ¡Qué bien! Sí, me gustaba eso. Vos decís que él es mandado, pero vos pensar en esa época, ya en la independencia del laburo y decir, no era... O sea, trabajé en relación de dependencia varios años. Cuando era muy piba, salí de la secundaria y quise trabajar. Mientras estudiaba, estuve trabajando en relación de dependencia, pero siempre con las ganas de trabajar por mi cuenta. Y logré encontrar en una empresa una especie de mistura entre laburar en relación de dependencia, pero en mi casa, sin horarios. O sea que fui una precursora del home office. Bien ahí. Sí, el laburo me lo permitía, a ellos les convenía así también, entonces bueno. Y también tenía siempre esa idea de querer irme, de buscar nuevos aires, de querer salir del barrio, de la ciudad, otra vida. Y bueno, cuando lo conocí a él, uno de los primeros planteos fue si yo me quería quedar ahí, en Buenos Aires, o tenía idea de... Y lo primero que dije, yo me quiero ir de acá. Yo también, bueno, fue como
algo que desde el principio nos unió, muchísimo antes de la pandemia y que se conociera el término. Yo hacía home office. Bien ahí. Así nos conocimos, lo conocí a él y Eso iba a preguntar, ¿cómo fue? fue otra Al principio nos daba vergüenza, hoy es más común, ¿viste? Pero la verdad que nos conocimos por una página de estas de que se conocen. Tomás. En ese momento se llamaba, ¿cuál era? OnlyFans, ¿cuál era? Encuentros. No, sí, una página de encuentros, no sé si Badoo o alguna cosa de eso. No, encuentros. ¿Encuentros? Sí, creo. Mirá, funcionaba. Ese, ¿qué cu? ¿Viste? El ICQ. Ese Cook es anterior. Bueno. Ese es el Cook es anterior. Pero, sí, fue una página que donde vos ponías tu perfil. Sí, la maté, puse uno con campera de cuero, pelo Sí, largo, sí, la una destrocé. foto hermosa. Y yo dije, qué lindo que está este chico. No, pero me escribiste vos primero. Sí. Sí, me escribiste vos. Que vos sabés que al principio, Sí. como eso no era muy común, nos daba vergüenza decir No que no habíamos decíamos conocido eso. Decíamos así Que nos habían se están presentado, enterando decíamos cualquier cosa. algunos de que no nos conocimos en un boliche como habíamos dicho todo el mundo, sino que sí, fue en una página. Por una página. Una página, vamos todavía. 19 años, mal no estuvo. Malo no fue, así que digamos Tomá. con orgullo. Ahí está, funcionó. Sí, Tal sí. cual. Hay muchos que no, pero a ustedes les funcionó. Sí, Totalmente. totalmente. Che, bueno, arranca la pareja, después se transforma en familia y hay un momento que me interesa que debe ser, bueno, esto, che, un punto de quiebre, un punto bisagra, como digo yo, en donde accionan. ¿Cómo fue ese momento que decidimos que nos tomamos el buque? Esa, su última etapa, trabajaba en la casa y yo sufría mucho ir a trabajar, porque yo siempre trabajé en el centro, los últimos tiempos en Puerto Madero, que si bien era aliviado, igual tenía que cruzar todo el centro. Para mí era una tortura ir a trabajar. Por eso hoy, viste, no lo puedo creer en algún momento que todo nos queda yo, por ejemplo, me voy a un colegio 52 kilómetros ida y 52 vueltas. Hace 11 años que hago eso. ¿Cómo te bancás tanto? Para mí es un placer. Porque Vas más lo hago rápido en y media volvés hora. que allá, no sé, Claro. de Liniers a Caballito, ¿Entendés? tardás lo mismo. Entonces, me sirve para pensar ese viaje y voy disfrutando del lugar. Todavía tengo eso de que no me acostumbré a lo lindo del lugar, gracias a Dios no me acostumbré. Entonces me pasa eso, que voy disfrutando todo el viaje Claro. y no lo sufro. Sí lo sufro económicamente ahora con el tema de los combustibles y todo eso, pero digamos, lo compensa otra cosa. Seguimos mirando la mitad del vaso lleno, Sí, está bueno. Y lo veía mucho, lo sufría mucho yo Buenos Aires. Y a pesar que nosotros sufríamos la ciudad, nos rajábamos casi todos los fines de semana. O sea, nosotros gastábamos la provincia de Buenos Aires, la recorremos toda, nos íbamos a una laguna o a un campo, rajábamos, éramos muy paseadores de los fines de semana. Entonces, como que en nosotros ya estaba esa idea de que estamos viviendo en la ciudad porque no nos queda otra, pero en donde podamos, vamos a despegar de acá porque nos gusta esto, el aire libre, el contacto con la naturaleza, cosas que nosotros ya veíamos que ahí no podíamos hacer. O sea, le dieron bola un poco a la sensación. Sí. Porque la sensación un montón de veces la gente está, pero ay, qué lindo sería irme, pero sigo con la reja en la ventana, mirando para atrás cada vez que tengo que entrar el auto. Ustedes accionaron. Accionamos, sí, Sí, tal cual. y también yo creo que tuve un clic, me robaron a mí, me cortaron acá con un arma. Si bien no es como te cuenta que todos los días te roban en la ciudad, no es tan así, pero a partir de ese hecho, como que después cuando fui papá, no quise que eso, como que fuera un miedo más hacia mi hijo. Entonces a partir de eso también empezamos a elaborar otra idea de decir, mira, esto no da para más. Y veíamos que cada vez iba para peor, ¿entendés? Claro. Sí. Cada vez era, bueno, antes no salgamos a la noche, y después era no salgamos a la siesta, y después no salgamos un domingo a la mañana, y cada vez te encerrabas más en tu casa y la verdad que no era una linda vida, para nada. ¿Cómo es que terminan llegando a la zona y particularmente a esta tierra? Bueno, nosotros un 2013, porque Mati ya estaba, febrero más o menos, dijimos, bueno, ¿dónde nos vamos de vacaciones? Qué sé yo, tras la sierra. Buenísimo, empezamos a buscar lugares acá para alquilar. Buscando, me doy cuenta que tengo una amiga que vivía acá hacía más de 20 años ya en ese momento. Y me dice, vénganse acá, que está buenísimo. Nos recomendó las cabañas de unos amigos. Fuimos, la pasamos divino, gente hermosa, el lugar. Y hablando con ella, nos empieza a contar que acá estaba lleno de oportunidades para gente como nosotros que teníamos la posibilidad de ser docentes. Porque bueno, yo era traductora de inglés, él tenía hecho el profesorado ya hacía muchos años en disciplinas industriales. Yo era docente, pero no ejercía en No Buenos ejercía. Aires. O sea, nunca me dio por ejercer. Yo era como que siempre me gustó la docencia y sabía que eso era un arma cuando yo me podía haber ido a vivir a algún lado que podía utilizar esa. Por eso a veces uno
va preparando y va haciendo el plan, aunque sea inconsciente. Claro. ¿No? Entonces yo sabía que a lo mejor para comenzar o para ejercer era una posibilidad más que yo podía desarrollar en cualquier parte del país, porque te aclaramos, nosotros no vinimos a decir vinimos a vivir atrás la sierra. Porque fuera tras la sierra de nuestro destino, sino que cayeron acá y estuvo era bueno. rajar de Buenos Aires y vinimos acá y conocíamos cosas que ni sabíamos que existían, como los diques, los ríos, y nos flasheó mal. Pero nosotros, como estábamos acá, podíamos haber terminado en la Patagonia, en la provincia de Buenos Aires, en cualquier lado. Lo que queríamos era romper con la vida de la ciudad y hacer un cambio radical. Y bueno, se dio que al venir de vacaciones acá, primero nos encantó el lugar, segundo nos dimos cuenta que había posibilidades de trabajar para los dos y bueno, nos entusiasmamos y dijimos acá, empecemos acá. Y ahí empieza toda la movida, ahí porque la movida, claro. Nosotros teníamos un departamentito así que habíamos comprado, 3er piso por escalera, todo muy lindo, nos gusta acá, pero hay que llegar, vender el departamento, era una época muy difícil, no se vendía nada, menos en dólares. Yo acá quería comprar algo seguro. Sí, con escritura habías dicho. Porque aparte nosotros nos planteamos, quemamos las naves. O sea, nada de plan B. Era todo nada. Nos vamos. Sí. Vendemos, nos vamos. Nosotros quemamos las naves. Era o que nos salga bien o que nos salga bien. O sea, a lo mejor ella me dice, sí, él es el tractorcito. Pero tractorcito porque teníamos un nene de 1 año y no quedaba otra que ser el tractorcito. Porque era eso, no teníamos forma de volver. No queríamos volver. Dijimos, bueno, ponemos en venta el departamento con la idea de que mientras el departamento se vendía, nosotros empezamos a averiguar, a ver terrenos, a mirar casas, todo con mucha habilidad, parsimonia, pero resulta que un departamento que nosotros calculábamos que iba a llevar meses o años en venderse, al mes se vendió. Ah, miércoles. Al mes se vendió. Movieron la energía a una banda. Sí, y mirá claro, cómo. A eso iba yo, que yo había empezado con todo ese tema de la visualización, el verme donde quiero estar. El plano que habías hecho, el mapa. El mapa de los deseos. Yo quiero estar en este lugar, que sea así, de esta manera, manifestando, digamos, y creer o reventar, pero lo comprobé en nada, cuestión de... Che, pero antes, pará, contame, aunque sea un poquito de cuando pasaste por la central nuclear, porque si no quedó en el... Sí, porque imagino que el título va a ser Trabajó en una central nuclear y andás a ver, puede ser, no sé, yo mientras charlo se me ocurren un montón, después me olvido, pero bueno, ahí quedó grabado Mi último, digamos, yo como técnico, no como ingeniero, obviamente en una empresa de ingeniería tenía un techo. Ya por el 2009 se reactiva, unos años antes en realidad, la central de Atucha 2, una central que estuvo parada como 15 años, del 94 que estuvo parada, se toma la decisión de reactivarla y se decide hacerla con material argentino. Bueno, y ahí entré a trabajar en todo lo que era relevamiento de sistemas de medición que vinculaban lo que era el campo con la central, ¿no? Con la sala de control en realidad. Bien. Nosotros andábamos en el campo midiendo si todo eso servía todavía después de 15 años, lo que no servía se mandaba a pedir a Alemania o se actualizaba tecnología nueva. Bueno, eso fue un trabajo muy lindo de electricidad y electrotecnia y de higiene y seguridad también. Y yo venía encima con el preconcepto de estar en una central nuclear, siendo que había sido y había estudiado Tecnicatura en Ecología y Medio Ambiente. Como era una contradicción, porque viste que de la central nuclear se habla que son contaminantes, que son peligrosas. Y la verdad que yo trabajando ahí me di cuenta de que una central nuclear es de lo más seguro que hay. Que hubo 2 accidentes en la historia. Claro, vos te enterás de los aviones que se caen, ¿no? De los miles que llegan. Exacto. Y esos 2 accidentes que hubo fueron por errores humanos. Claro. Realmente humanos, por subestimar las... Fue muy poco antes de que se diera la magia del departamento. Sí, muy poco antes. ¿Vos estabas ahí laburando cuando pasó lo de que se vendió el departamento? Sí, porque estuve del 2009 al 2012, sí, prácticamente hasta el final. Claro. Sí. Solamente, después me cambié un tiempo nada más para estar más cerca. Bueno, pero era un viaje que nos venían a buscar en micro todos los días de Capital, llevarnos hasta Zárate, porque es pasando Zárate. Wow. Y bueno, pero bueno, fue una linda experiencia y como que fue mi techo y mi cierre
de toda una carrera de técnica, digamos, como técnico, de haber trabajado en una central. Más de eso no podía aspirar ya y bueno, como que también un poco... Te diste el cambio venía por ahí. gusto, o sea, no es poco. De verdad que decir, ok, Sí, llegué hasta donde tenía ganas de llegar. Y el gusto de poderla verla también cuando se inauguró y se activó y funcionó, ¿no? Qué bueno. Cuando se arrancó 2012, 2013, se dio marcha a eso, de poder decir, funcionó. Todo esto que se hizo con material argentino, ¿no? Qué grande. Bueno, volvemos un poco acá al presente. Llegan, encuentran este terreno y arrancan con la odisea de hacer una casa. ¿Cómo lo recuerdan hoy? Ya pasó un tiempo. Yo me recuerdo con pelo, mucho más joven, y como que avejenté 10 años con la construcción. ¿Recuperaste después? Recuperé, bueno, la compañera ahí me ayudó también a recuperar, pero fue dura la construcción. Fue duro porque al principio vivíamos allá. O sea, cuando nosotros dejamos el departamento que vendimos, nos fuimos a vivir un tiempo al departamento que nos alquiló un maestro de él de judo. Sí, porque soy profe de judo también. Sí, entre tantas cosas. Todo ese tiempo, mientras tanto, él seguía trabajando porque teníamos que juntar, digamos, el dinero. Más allá que teníamos la venta del departamento, también pues llevaba un montón de gastos y dijimos, bueno, nos quedamos un tiempito más juntando plata. Cuando más o menos esté habitable la casa, nos vamos para allá. Que supuestamente arrancamos a construirla en abril, mayo. Sí. Pensábamos que en noviembre, diciembre. Antes pensábamos, O habían antes. dicho en junio, julio. Sí, bueno, primero fue julio, después julio, ni los cimientos, pasó a ser noviembre, diciembre, que ahí sí o sí nos teníamos que venir para acá. Hasta ese momento era, él cada tanto viajaba, supervisaba un poco y se volvía. En noviembre ya ese departamento que nos habían permitido alquilar temporalmente, lo teníamos que dejar. Entonces era sí o sí venimos acá como diera lugar. Y ahí empezó la odisea de empezar a buscar lugares donde poder quedarnos, porque la casa que nosotros pensábamos que íbamos a tener habitable, resultó que no tenía ni el techo puesto. Claro, íbamos alquilando en todas las casitas de acá enfrente, pero viste cómo es acá, llega la temporada y te tenés que ir porque durante el año todo bien. Pero O pagar empieza el verano. lo que... Sí, o pagar lo que te Pagar piden, que es cualquier cosa. imposible. Entonces íbamos ocupando agujeros que le quedaba a la gente sin alquilar. A veces dice que es estresante mudarse una vez. Imagínate. Tuvimos 13 mudanzas, 13. Hasta poder entrar acá. Íbamos de casa en casa con todos nuestros bártulos que habíamos traído de Buenos Sí. Aires, ¿no? Que no fue que nos vinimos con todo, pero lo Pero más necesario, trajimos- sí. Sí, fue toda una odisea hasta que en un momento dijimos, así como esté, nos metemos y lo terminamos desde adentro, como sea. Y bueno, nos encontramos con algunas sorpresas, como por ejemplo un día abrir la ducha y que no salía agua por las paredes. ¿En serio? Caño pinchado. No. Nada es fácil al comienzo. Cuando te venden el idilio de que hay. Sí, a nosotros nos salió bien venir, pero sí. también nos probó el lugar. Sí. De decir, a ver, te la vas a bancar. Yo me acuerdo que un día fui a una mueblería y me dijo, ¿te bancaste ya un invierno acá? Digo, no, Todos pero a mí me decían eso. encanta el frío. Yo vengo a laburar en el sur. Vamos a ver cuando te vengan 16 grados bajo cero. Y Acá- tuvimos acá 16 grados bajo cero. 16 grados. Sí, un invierno fue El invierno tremendo. Fue tremendo, se nos congelaba el agua en las calorías. Caños, reventaron los caños. Reventaron caños. Aparte no sabés, viste, venís a ver, yo no sabía poner una garrafa, yo tenía gas natural. Y la garrafa rosca al revés, la única rosca que rosca al revés, viste. Y vos decís, ¿qué? Me cagaron, me vendieron la garrafa al Che, revés. no entra, no agarra. Claro, imagínate, viste, éramos Sí, Ah. no, era hacernos de... todo monte, esto, bueno, ahora está un poco más limpio, pero monte, monte y monte, y bueno. Y acá era hermoso, las primeras fotos con el hachita y la camisa leñadora, y a los 3 meses decíamos, poneme gas natural en toda la casa, no quiero echar más. Y me compré una motosierra, viste, está todo muy lindo idílicamente. Ahora cuando venís a vivir, cambia la historia. Y sí, Sí, tal cual. Bueno, y bueno, es un lugar que te pone a prueba. te pone a prueba y te la vas a bancar, es para vos, y bueno, y nos pasaron 2 o 3 grosas, ¿viste? Desde que volqué yo un auto, me quedé dormido, también fue un clic, como antes medio que te anticipaba, Sí, sí, sí. de lo que me dijo Matías, y a partir de ahí empezamos a tener esta idea de decir, siempre lo malo que nos pasó fue porque para- vino algo porque mejor. Vino algo mejor después, sí, tal cual. Sí, Empezaron a ver ese patrón. sí, ese es el patrón. Empezamos a ver eso. Y bueno, después otra vuelta se nos voló el techo entero, voló 30 metros para allá. Mal puesto, ¿no? También, más allá de la tormenta, mal puesto, con sus errores de construcción. Pero bueno, acá como te digo una cosa, te digo la otra. El intendente que estaba anterior, yo me acuerdo que era un sábado lloviendo con mi mamá de 80 años que había venido a pasar unos días acá. El tipo, yo me comuniqué y me trajo 10 muchachos de la municipalidad, Sí, todos trabajando, todos nos recuperando, ayudaron para tratar de tapar lo que se pueda, recuperando
sacando la chapa, la madera, yo no tengo palabras, ¿viste? Para eso. Claro. Sí, Luis Aguirre. Luis Aguirre. Luis Aguirre. Y bueno, esas cosas de que acá tenés todo más accesible y que hablás directamente con las personas, también a nosotros nos asombró. Sí, Porque- y esa solidaridad instantánea de que todo el mundo apareció ofreciendo desde plata hasta un lugar para estar, hasta lo que fuera. Wow. Cosas que capaz que en la ciudad cuesta más. Lo mismo que acá se incendió hace un año y medio, 2 años, ponele, 1 año y medio. Sí, 1 año y medio. Bueno, a pesar que vinieron los bomberos y todo, no podíamos creer la gente que vino a De todas ayudar, como partes. cuadrillas, ¿viste? Sí, De gente común que venía a traer baldes, a ayudar, a colaborar, a estar, a traer agua. Y vos decís, esto es tremendo también. Y Claro. no queremos acostumbrarnos a esto, queremos seguir sorprendiéndonos porque Es que esa está buena. Cuesta, a mí me ha pasado que en algún momento te vas, estás en otro lugar y decís, ¿cómo era la sierra? Y te das cuenta que la tenés ahí y no la mirás nunca. sí, tal Entonces, ¿y qué pasó? Y claro, te acostumbraste. No, está bueno no acostumbrarse. Tener la capacidad de sorprenderse, sí, ¿no? totalmente. Eso refresca mucho. Tal cual. Sí. Sí. cual. Bueno, y de acá para adelante, ¿hay sueños? Y de acá para adelante, sí. Ay, ¿Tienen proyección de cosas que les gustaría hacer, cosas que les gustaría lograr? La idea es, ahora viene una etapa que tenemos que acompañar mucho a Mati, que empieza el secundario, que para mí es la etapa, yo fui marcado por la secundaria porque fui a un colegio técnico, el colegio Ragio. ¿En que- serio? Mi viejo fue al Ragio. Sí. Mirá. Mira vos. Y a mí me marcó el campamento de ese colegio. Teníamos un campamento, En el sur. campamento andino, que había una cabaña, que nosotros pasábamos 31 días en esa cabaña. No te puedo creer, Del vos sos Lago mucho más Moreno. joven que mi viejo. Y pero ese es, imagínate que lo inauguró Buchardo, no, bueno, no era Buchardo, el otro. Mi viejo tiene No, no me acuerdo. 75 pirulos ya. Claro, bueno. Iba al campamento. del Ragio. Hablale de Don Casiano, que fue uno de los Mirá. maestros de... Y a mí como que eso me despertó todo esto de amor por la naturaleza. Ahora veo que Matías empieza esa etapa de la adolescencia que para mí fue tan fuerte y como que nuestro sueño es bancarlo y Sí. bueno, bancarlo también en que tenga una linda, como viene teniendo, ¿no? Una linda Una vida. niñez, una linda adolescencia y bueno, también soñamos tenemos ahí bastante para construir, soñamos en algún momento hacer algo como para recibir gente, o una motoposada o algo para alquilar, algún emprendimiento para que ella también pueda dar clases de Clases de yoga, yo de arquería porque también tiro con arco. Bien. Y judo y bueno, como que tenemos muchos sueños, como que siempre, creo que eso también nos alimenta Sí. a estar con ganas y con fuerza, a tener proyectos. El día que no tengamos proyectos creo que estamos Ay, en la lona. Estamos listos. Bien, bueno. Vos también tenés un canal Tengo un canal de de YouTube. YouTube. sí. Vamos a dejarlo ahí, ¿cómo se llama? Vivir en Tras la Sierra. Vivir en Tras la Sierra. Entrega de un calco. Vamos. poner en- Ahora después yo creo que tengo. Siempre me mando la cagada de no traer, pero bueno. Ese canal lo quisimos arrancar más que nada porque veíamos que venían a filmar acá y nosotros como que le quisimos dar un enfoque de decir, te vamos a filmar, pero te vamos a filmar todo el año también. Va a ver lo que es el invierno, va a ver lo que es andar Está en moto bueno. acá. Entonces como que le damos mucha bolilla a eso. Y también ayudamos a que cuando vengan a vacacionar, promocionar un poco los lugares, ¿no? Desde los parques acuáticos, los lugares de alquiler, pasamos precio de los lugares, bueno, tomamos Está bueno. algunas tomas, digamos, distintas a partir de ahora es tratar de que en los tiempos que podamos seguir subiendo material y contenido. Perfecto, buenísimo. Una pregunta que quizás, a ver, esta es más personal, la puede contestar como pareja, pero quizás es más personal cada uno. Si tuvieran la posibilidad de volver a vivir, pero no otra vida, en esta, ¿elegirían volver a caminar el mismo camino? Sí. ¿O irían por lugares distintos? No, porque me llevó al lugar que quiero estar hoy en día. Bien, ahí. No, eso 100%, no. A pesar de todo, porque sí, hubo momentos muy difíciles. Y hay todavía. Y hay todavía. Pero no, yo no lo dudo. Volvería, Yo creo que ese camino hizo que nos conociéramos y es lo mejor que nos pudo haber pasado. tal cual. Porque gracias a ese amor tuvimos a un hijo amoroso y como que sin ese camino no nos hubiese conocido.
Che, y bueno, la última que me gusta hacerla más personal para la gente que está del otro lado, si bien como digo de costumbre, si hacemos videos es porque hay gente mirando. ¿Qué consejos le podrían llegar a tirar centro a toda esa gente que está mirando, que tiene el anhelo de querer un cambio y demás, pero capaz que están en esa etapa de me acomodo, en esta que me medio incómoda, pero tienen ese pulso, pero que a veces se acomoda o tiene miedo? Mira, yo creo que, como te decíamos antes, es romper con lo que a lo que vos estás atado. Una vez que rompiste con eso y que no tenés vuelta atrás, hoy nosotros estamos recontra bien acá y estamos felices y proyectamos acá. Ahora nos agarra la locura en unos años que el lugar es otro y como ya rompimos con eso más grande que teníamos, que eran todas esas ataduras laborales, de familia, cosas que tal vez no disfrutábamos tanto, ya decimos, nos podemos vivir donde sea. O sea, ya el entorno a nosotros no nos ata más. O sea, no nos ata más nada. Y si a lo mejor idealizás un lugar, llegás al lugar y ese no es el lugar. O al revés, nosotros vinimos a este lugar de vacaciones. Sí, De vacaciones. una expectativa. Y el lugar nos favoreció, nos eligió. Hizo que todo se diera para que viniéramos acá. Entonces muchas veces es también encontrar, viajar y sentirse que vos pertenecés a ese lugar. Y no esperar a que se den las condiciones, porque Ahí no se va. dan no. a veces, muchas veces ese creo que es el error, ¿no? Bueno, todavía no es el momento. El momento lo haces vos. El momento lo construís vos. Porque es como que el camino se te va presentando a medida que vos avanzás. Si no das ese primer paso, es como que siempre te quedás en la largada. Entonces, no esperes a que se den las condiciones. Hacelas vos, fabricalas. Esa es muy buena, ¿eh? No esperar, hay que accionar. Sí, Buenísimo. Chicos, gracias. ¡Opa! Gracias por haberse prestado al experimento. No, gracias a vos. Bueno, abrazo. Gracias por... No, gracias a vos. Sí. Gracias. muchas gracias. Bueno, salió. Ella Cuidado. quiere salir también. Cuidado, que me arroglás calcomanía. No, salí de ahí. Guap. Acá, ¿qué hay acá? ¿Qué hay acá? Mirá. Ah.